Buenas, hoy vamos a hablar de un artículo de la página de Google donde cuentan experiencias ganadas y lecciones aprendidas después de haber aplicado SRE, Site Reliability Engineering, durante 20 años. Vamos a ver este artículo, vamos a reaccionar a él, vamos a compararlo con mi experiencia en 17 años de SRE, no en Google. Vamos. El video de hoy está patrocinado por Cast AI. Cast AI es muy fácil de usar. Primero conectas tu clúster de Kubernetes corriendo el agente en modo solo lectura. En aproximadamente 30 segundos, el agente va a analizar tu clúster y encontrar mejoras que se pueden realizar basadas en tu carga de trabajo, tipo de instancias y utilización. Con el reporte Cloud para Kubernetes vas a ver un reporte completo del uso de recursos de tus aplicaciones. O sea, vas a saber cuánto dinero cuesta correr tus aplicaciones dentro de tu clúster y cómo hacer para gastar menos. Impresionante. Además, con las versiones Growth, Growth Pro y Enterprise, podés acceder a muchas features como rebalanceo instantáneo de nodos, autoescalamiento, uso de instancias spot, incluso pausar clusters de forma programada. Todo esto en múltiples nubes al mismo tiempo. Hace un tiempo hice un video completo donde el CTO de la empresa me hizo una demo donde yo pude ver todas las features de la herramienta. También tuve la oportunidad de hacer todas las preguntas nerds que yo quería. Te voy a dejar un link en la descripción para que veas esa demo porque está muy buena. Aparte te voy a dejar un link en la descripción para que te hagas una cuenta en Cast AI y puedas ahorrar hasta un 75% en tu cuenta de nube. Y gracias Cast AI por patrocinar este video. Bueno, primero que nada agarré el artículo, lo puse en Google Translate y lo vamos a leer traducido al español. No es que no entienda en inglés, pero a veces interpretar en inglés y al mismo momento de mostrárselo es medio difícil, entonces lo hice con Google Translate. No va a estar perfectamente traducido. No le avisen a mi novia porque ella es traductora y se enoja cada vez que uso Google Translate, así que, por favor, no me manden al frente. No me quemes. Buenísimo, lecciones aprendidas de 20 años de ingeniería de confiabilidad del sitio. Empezamos bien. Excelente. O 11 cosas que hemos aprendido como ingeniero de confiabilidad del sitio en Google. Buenísimo. Hace 2 décadas Google tenía un par de pequeños centros de datos, cada uno de los cuales albergaba unos miles de servidores pequeños, conectados en un anillo por un par de enlaces de red 2,4 GB. Ejecutamos nuestra nube privada, aunque no la llamamos así en ese momento, usando scripts de Python como Assigner, Autoreplacer y Babysitter, que operaban en archivos de configuración llenos de nombres de servidores individuales. Nuestro pequeño equipo de ingenieros utilizó scripts y configuraciones para resolver algunos problemas comunes automáticamente y reducir el trabajo manual necesario para administrar nuestra pequeña flota de servidores. Esto ya desde el principio es bastante interesante porque, a ver, ellos no estaban en la época de la nube, o sea, no pudieron empezar usando una nube, o sea, no podían ir y crear servidores a un clic, como hacemos ahora. Es muy interesante que ya desde el principio ellos tenían servidores físicos, como cualquier empresa en ese momento, pero la gran diferencia es que tenían miles de servidores físicos. Yo he trabajado en varias empresas donde teníamos servidores físicos en su momento, pero nunca llegamos a un número tan grande, como mucho tendríamos 10, 15 como mucho, y nunca teníamos estos problemas, ¿sí? Estos problemas de administrar estos servidores, ya que, de nuevo, era bastante fácil administrar 10 o 15 servidores de forma manual. Entonces ya empezaron a tratar de solucionar un problema automatizando, que como yo siempre digo, todo lo que es el mundo de la informática y en SRE, automatizar es súper importante. Pasó el tiempo, los usuarios de Google vinieron por la búsqueda y se quedaron por los gigas de gratis de Gmail. Eso es gracioso porque es verdad, en ese momento cuando nació Gmail, creo que te daba 1 giga o 4 gigas de almacenamiento, cosa que Hotmail, que era el mail más popular en ese momento, te daba 100 megas. O sea que pasar de 100 megas a 1 giga o 4 gigas, la mayoría de la gente se pasó por eso. Muy bien pensado la gente que pensó eso. Se quedaron por los gigas gratis de Gmail y nuestra flota y red crecieron con ello. Hoy en día, en términos de potencia informática, somos más de 1000 veces más grandes que hace 20 años. Bien, o sea que si antes tenían unos miles de servidores, ahora son 1000 veces más grandes. ¿Qué quiere decir? Que tienen millones de servidores. Wow. Y en la red más de 10.000 veces más grande. Bueno, está bien, la red obviamente creció no solamente por la cantidad de servidores, sino porque ahora el tráfico es mucho más grande que antes, ¿no? O sea, antes no era tan común pasar videos y esas cosas, ahora todo es video, mucho más tráfico. YouTube experimentó una interrupción global de 15 minutos debido a un error en el sistema de almacenamiento en caché de memoria distribuido de YouTube, que interrumpió la capacidad de YouTube para publicar videos. Aquí hay 3 lecciones que aprendimos de este incidente. 15 minutos. 15 minutos se cayó YouTube y mirá lo que aprendieron en ese tiempo. El riesgo de una mitigación debe escalar con la gravedad de la interrupción. Hay un meme en el que una persona publica una foto de una araña vista en su casa y el capitán dice: tiempo 2, mudarte a una nueva casa. Ah, time 2, move to a new house. O sea, moverte. Una foto de una araña y te querés mudar. El chiste es que el incidente, en este caso una araña aterradora, se respondería con una mitigación severa: abandonar su casa actual y mudarse a una nueva. Nosotros aquí en SRE hemos tenido algunas experiencias interesantes al elegir una mitigación con más riesgo que la interrupción debe resolver. Durante la interrupción de YouTube, antes mencionaba, un proceso riesgoso de desconexión de carga no solucionó la interrupción, sino que creó una falla en cascada. Aprendimos por las malas que durante un incidente debemos monitorear y evaluar la gravedad de la situación y elegir una ruta de mitigación cuyo riesgo sea apropiado para esa gravedad. En el mejor de los casos, una mitigación riesgosa resuelve una interrupción. En el peor de los casos,
la investigación riesgosa falla y la interrupción se prolonga por algo que estaba destinado a solucionarlo. Traducción de todo esto, ¿qué quiere decir? Que podés solucionar un problema tal vez haciendo algo rápido, ¿sí? Por ejemplo, reiniciar servidores o algo así, pero hay que tener en cuenta a la hora de hacer eso que también ese riesgo de solucionar el problema hay que ponerlo en la balanza a ver si tenés un riesgo más grande de hacer el problema mucho peor o es un riesgo que podés asumir debido a la gravedad del asunto. Bien, es una buena cosa para aprender. 2. Los mecanismos de recuperación deben probarse completamente antes de una emergencia. Esta es típica, ¿no? Básicamente probar los backups, y esto, la verdad, que no pasa prácticamente nunca, por lo menos en las empresas donde yo he trabajado. Es muy difícil probar un backup real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos tenés un incidente en producción. Supongamos que viene alguien y borra la base de datos entera. Obviamente, la forma de recuperarla es ir al backup y traérselo. Pero ¿cómo probás eso en producción? O sea, probarlo de verdad en producción sería ir y realmente borrar la base de datos y probarlo para hacerlo en producción, porque obviamente lo puedes probar en stage, lo puedes probar en otro entorno, pero no es lo mismo, porque no tenés el estrés, no tenés la cantidad de carga que tenés en ese momento. Entonces es muy difícil probar las cosas exactamente cómo van a pasar. Una evacuación de emergencia en caso de un incendio en un edificio alto de la ciudad es una terrible oportunidad para utilizar una escalera por primera vez. De manera similar, una interrupción, o en este caso un incidente, es una terrible oportunidad para intentar un proceso riesgoso de desconexión de carga por primera vez. Para mantener la calma durante una situación de alto riesgo y estrés, es importante practicar mecanismos de recuperación y mitigaciones de antemano y verificar que ellos harán lo que necesites que hagan y tú sabes cómo hacerlo. Nuevamente, es muy difícil hacer esto, y una de las cosas que yo hago en el caso de manejar incidentes y enseñar a la gente cómo manejar es hacer incidentes truchos, incidentes de prueba, digamos. Nosotros en la empresa creamos un programa se llama Incident Management Certification Program, que básicamente es enseñarle a la gente cómo manejar incidentes, cómo aprender a manejar estos incidentes en el caso de un incidente real. Y la forma en que hacemos para practicar es creamos incidentes truchos, incidentes que no existen, incidentes falsos, y practicamos ese estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, asumimos el rol de 2 o 3 personas que van a estar involucradas en el incidente y decimos, uy, se cayó la página web, ¿qué podemos hacer? Entonces la otra persona trata de solucionar ese problema en el momento como si fuera de verdad. Nuevamente, es muy difícil ponerlo en perspectiva cuando realmente está pasando en producción, por lo que hay que tomarlo con pinzas y seguir practicando. 3. Canarias todos los cambios. Vamos a leer lo que dice en inglés porque esto es Canary all the changes, supongo que será. Sí, Canary all changes se refiere a que, bueno, lo vamos a ver ahora, pero seguramente se refiere a hacer los cambios de a poquito, o sea, llevar el canario, ¿viste? Esto viene de la época de la minería, donde llevabas un canario en una jaula para probar a ver si era seguro respirar ahí, entonces se moría el canario, básicamente la gente no bajaba, medio animal, medio bestial, pero bueno. En un momento quisimos impulsar un cambio en la configuración del almacenamiento en caché. Estamos bastante seguros de que no conduciría a nada malo, pero bastante seguro no es 100% seguro. Resulta que el almacenamiento en caché era una característica bastante crítica para YouTube, y el cambio de configuración tuvo algunas consecuencias no deseadas que obstaculizaron por completo el servicio durante 13 minutos. Si hubiéramos controlado esos cambios globales con una estrategia de implementación progresiva, esta interrupción podría haberse frenado antes que tuviera un impacto global. Bueno, y acá dice, lea más sobre la estrategia de Canaria en este documento y tenga más información en este video. Bueno, acá seguramente te lleva el libro de SR de Google. Yo he hablado muchas veces de este libro, que nuevamente lo pueden leer haciéndole clic. Voy a poner esto en la descripción para que la gente lo lea, pero esto es muy simple, es probar los cambios de a poco. O sea, si podemos usar algunas estrategias como usar feature flags, que yo he hablado varias veces de eso, te permite poner código en producción que solamente una porción de tu tráfico lo va a ver, y de esa forma puedes probar a ver si funciona bien. Y nuevamente, agarrar un problema antes de que realmente sea un problema muy grande. Y en el caso de Kubernetes, esto es algo tampoco no es nuevo para nada. Kubernetes ya de por sí, cuando vas a hacer un deploy, si tenés bien configurado el tema de los health checks y liveness proof y readiness proof, automáticamente va a empezar a reemplazar pods uno por uno y va a frenar el deploy si ves que esos pods nuevos no levantan. Eso nuevamente no es algo nuevo. Entonces, como que algunas cosas ya las estamos haciendo de forma automática. Aproximadamente al mismo periodo, el hermano ligeramente menor de YouTube, Google Calendar, también experimentó una interrupción que sirve de telón de fondo para las siguientes 2 lecciones. Bien, 2 lecciones más que vino por este mismo incidente que cayó Google Calendar en este caso. Tener un gran botón rojo. Un gran botón rojo es una característica de seguridad única pero muy práctica. Debería iniciar una acción simple y fácil de activar que revierta lo que provocó el estado no deseado para idealmente parar lo que está sucediendo. Bien, o sea, un botón de rollback básicamente. Los grandes botones rojos vienen en muchas formas y tamaños. Es importante identificar cuáles podrían ser esos. Perdieron la oportunidad de decir muchas formas y colores, ¿no? Y es importante identificar cuáles podrían ser esos grandes botones rojos antes de enviar una acción potencialmente riesgosa. Esto es súper importante. Yo lo que hago también muchas veces cuando tenemos una migración o algún cambio importante que queremos implementar en producción es escribir un documento.
escribieron lo que se dice un runbook, un libro de pasos. En este runbook básicamente dice todos los pasos que vas a seguir, y lo bueno que tiene ese runbook es que vos lo tenés que ejecutar primero en stage, en un entorno de pruebas. Y es muy importante que sigas todos esos pasos y que si encontrás algún paso extra lo agregues en el runbook. Después vas a ir a hacerlo en producción y leer, leyendo el runbook. A veces vos decís, bueno, pero realmente no hace falta, o sea, es algo fácil de hacer, ¿para qué quiero una lista de pasos si yo me acuerdo, en mi cabeza está? Sí, es verdad, es muy posible que muchas veces no necesites eso, pero lo bueno de tener un runbook son varias cosas. Primero, que te aseguras de que el mismo procedimiento que hagas en un entorno de prueba y en producción sea exactamente igual. Y segundo, es vos puedes compartir esta lista de pasos con otras personas en tu equipo que te ayudan a encontrar fallas o encontrar algún paso que tal vez te olvidaste. Y esto del gran botón rojo o del rollback es un paso que mucha gente se olvida. Ir y decir, por ejemplo, ahora vamos a empezar a hacer esto, esto y esto. Bueno, tenés que tener pensado que en el caso de que quieras hacer un cambio para volver todo atrás, tiene que decirlo cómo hacerlo. Entonces, en cada uno de esos pasos, o por lo menos cada algún paso que sea significativo, tener la forma de volver en el mismo runbook. O sea, en el runbook decir, hacemos esto, 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 si falla, hace esto. Después, hace esto, 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 si falla, hace esto, y así. Entonces está bueno tener en el mismo runbook una forma de volver atrás. Esto es un consejo que siempre veo que a la gente le falta hacer en su documentación. 5. Las pruebas unitarias por sí solas no son suficientes. También se necesitan pruebas de integración. Pruebas unitarias, dice. Verifican que un componente individual pueda funcionar como lo necesitamos. Las pruebas unitarias tienen un alcance intencionalmente limitado y son muy útiles, pero tampoco replican completamente el entorno de ejecución y la demanda de producción que pueda existir. Pasando a un incidente que ocurrió en febrero de 2017, encontramos nuestras siguientes dos lecciones. En primer lugar, los tokens OAuth no disponibles provocaron que millones de usuarios cerraran sesiones en sus dispositivos y servicios, y que 32.000 dispositivos OnHub y Google Wi-Fi realizaron el restablecimiento de fábrica. Wow, eso es bastante grave. Los reclamos de recuperación manual de cuentas se multiplicaron por 10 debido a inicios fallidos. Google tardó unas 12 horas en recuperarse por completo de la interrupción. Bien, bueno, básicamente acá lo que dice es que las unit tests solamente prueban un pedacito del código, y en cambio las pruebas de integración prueban todo. ¿Qué es lo que es una prueba de integración? Es tratar de simular tráfico real o tratar de simular pruebas, o sea, que funcione todo en conjunto con muchas partes del código. Porque el unit test solamente prueba un pedacito del código de cada servicio, pero tal vez no siempre puede probar cómo funciona en conjunto con otro servicio. Entonces las pruebas de integración, como su nombre lo indica, integran muchos servicios y lo prueban en conjunto. 6. Canales de comunicación, canales de respaldo y respaldos para esos canales de respaldo. Sí, fue un mal momento. ¿Quieres saber qué lo empeoró? Los equipos esperaban utilizar Google Hangouts y Google Meet para gestionar el incidente. Pero cuando 350 millones de usuarios cerraron sesiones en sus dispositivos y servicios, confiar en estos servicios de Google fue en retrospectiva una mala decisión. Asegúrese de tener canales de comunicación de respaldo no dependientes y de haberlos probado. Bien, esto bueno, es interesante porque en realidad obviamente no aplica para todas las empresas, pero sí, ellos usaban Google Hangouts y Google Meets para juntarse y hablar del problema, y si se caen esos servicios obviamente no pueden hablar y tienes que tener un canal de respaldo que donde lo tenés que probar y todo eso. La realidad es que la mayoría de las empresas, por ejemplo, si vos estás en un incidente, es poco probable que tu incidente afecte, por ejemplo, Slack o Teams o WhatsApp o otro, al menos que trabajen en alguna de esas empresas, ¿no? Entonces generalmente a la mayoría de las empresas no les afecta, excepto que sean esas empresas en sí. Yo he vivido incidentes donde justo Slack estaba caído. Por ejemplo, a veces pasa que se cae una región entera de AWS. Esto ha pasado muy pocas veces en la vida, pero puede pasar. Y generalmente estos servicios como Slack usan esa región, entonces se te cae tu región y se te cae Slack y no te puedes comunicar. A esta altura la realidad es que la mayoría de la gente ya tiene WhatsApp y tiene formas de comunicarse de forma alternativa, entonces no sería tanto un problema. Luego, en el mismo incidente de 2017 nos llegó a comprender mejor la degradación elegante. Degradar intencionalmente los modos de rendimiento. Es fácil pensar en la disponibilidad como completamente activa o completamente inactiva, pero poder ofrecer una funcionalidad mínima, continua, con un modo de rendimiento degradado ayuda a ofrecer una experiencia de usuario más consistente. Para eso hemos creado modos de rendimiento degradados cuidadosos e intencionalmente, de modo que durante los momentos más difíciles es posible que ni siquiera sea visible para el usuario. Podría estar sucediendo ahora mismo. Los servicios deberían degradarse suavemente y continuar funcionando en circunstancias excepcionales. Bien, o sea, lo que está diciendo es tratar de tener como un chaos monkey, o sea, que en todo momento estés bajando servicios para probar que funcione todo bien. Y como dice acá, podría estar sucediendo ahora mismo. O sea que en este momento podrían estar, por ejemplo, rompiendo servidores de Gmail para ver que si funciona todo bien. Básicamente te dicen hacer pruebas de carga, o sea, pruebas que tus servicios se caigan y que todo funcione bien o relativamente bien mientras eso está caído. 8. Prueba de resiliencia entre desastres. Además de las pruebas unitarias y las pruebas de integración, existen otros tipos de pruebas muy importantes. Pruebas de recuperación y resiliencia ante desastres. Mientras que las pruebas de resiliencia verifican que su servicio o sistema puede sobrevivir en caso de fallas, lo que estamos hablando recién, latencia e interrupciones, las pruebas de recuperación verifican que su servicio pueda volver a la homeostasis
pueda volver a la homeostasis después de un apagado completo. Ambas deberían ser precias críticas de su estrategia de continuidad del negocio, como se describen en Soportar lo inesperado, bueno, un capítulo del libro. Una actividad útil también puede ser sentar a un equipo y analizar cómo podrían desarrollarse teóricamente algunos de estos escenarios, estilo juego de mesa. Esta también puede ser una oportunidad divertida para explorar estos terroríficos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, qué pasa si parte de la conectividad de tu red se apaga inesperadamente? Bueno, esto es interesante porque, bueno, en la empresa donde yo trabajo esto lo hacemos, que es básicamente hacer pruebas de failover. Por ejemplo, supongamos que nuevamente se cae la región East de AWS. Nosotros en nuestro caso somos multiregión, tenemos una región que está lista para recibir todo el tráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Cada 6 meses, por una cuestión de compliance, tenemos que probarlo. Tenemos que ir y decir, por ejemplo, bueno, vamos a probar que la región West, o sea, la región secundaria, funcione bien. ¿Qué hacemos? Y bueno, nuevamente escribimos ese Runbook que les comentaba recién, donde vamos paso por paso diciendo qué pasaría. Se cae toda la región East, bueno, listo, hay que hacer esto, hay que migrar estos servicios, hay que ejecutar este comando para probar otros servicios que levanten y hay que probar los servicios de esta forma y después hacer lo mismo para volver para atrás. Entonces es muy importante hacer pruebas de failover, se le dice, o disaster recovery también mucha gente le dice, que es probar eso, probar que te puedas recuperar de un desastre. Y otra cosa que está buena también, lo decía ese tipo de juego de mesa, hacerlo digamos en el aire. Por ejemplo, probar qué pasaría si, no sé, me roban la computadora. Si me roban la computadora y yo la dejé desbloqueada, que yo estaba en un Starbucks, viene una persona y me robó la computadora. ¿Qué deberíamos hacer en ese momento? Bueno, llamar por teléfono a tal persona, que desactiven mi usuario. Esa persona llama a tal otra persona, que cambien las keys. Entonces está bueno probar ese ejercicio y nuevamente documentarlo para tenerlo en cuenta en el caso de que pase algo y tener ese papel de lista de cosas para hacer en el caso de una emergencia. Tener como la típica se rompe el vidrio con un martillo con el instructivo de cosas para hacer. Está bueno este ejercicio, muy bueno y muy interesante. Vamos por el 9, ya faltan pocos. Automatiza tus mitigaciones. En marzo de 2023 se produjo una falla casi simultánea de múltiples dispositivos de red en algunos centros de datos, lo que provocó una pérdida generalizada de paquetes. En esta interrupción de 6 días se estima que el 70% de los servicios experimentaron diversos niveles de impacto, según la ubicación, la carga del servicio y la configuración en el momento de la red. En tales casos puede reducir el tiempo medio de resolución, MTTR, automatizando las medidas de mitigación realizadas manualmente. En el programa ese de manejo de incidentes que les comentaba recién, una de las cosas que hacemos al final es escribir, como yo he hablado varias veces, un post-mortem, ¿sí? un RCA, un Root Cause Analysis, un documento de análisis de la causa raíz. Y una de las cosas que salen de ese post-mortem, de ese documento al final, es crear tickets de automatización para las cosas que hiciste para arreglarlo. Porque muchas veces, por ejemplo, pasa que, no sé, vamos a una fácil, tenemos un servicio que tenemos un memory leak. ¿Cómo hicimos para arreglarlo? Ahí fuimos y reiniciamos el servicio a mano. Bueno, puedes automatizarlo. Tranquilamente puedes crear una alerta, ¿sí? Que cuando llegue a un punto de memoria que se reinicie automáticamente. Obviamente que también te alerte, cosa que después eventualmente lo arregles, pero ¿por qué esperar a que una persona lo haga a mano? Lo puedes automatizar. Está bueno el consejo. Vamos por el 10. Reduzca el tiempo entre implementaciones para disminuir la probabilidad de que la implementación salga mal. En marzo de 2021, una interrupción generalizada en el sistema de pagos impidió a los clientes completar transacciones, lo que provocó que se pospusiera el día de la comunidad de Pokémon GO. La causa fue la eliminación de un único campo de la base de datos, que debería haber sido seguro ya que todos los usos de ese campo se eliminaron del código. Desafortunadamente, una cadencia de implementación lenta de una parte del sistema significó que el sistema en vivo todavía estaba utilizando ese campo. Tener grandes retrasos entre implementaciones, especialmente sistemas complejos de múltiples componentes, hace que sea extremadamente difícil razonar la seguridad de un cambio en particular. Las implementaciones frecuentes, o sea, los cambios, los commits, los deploys frecuentes, con las pruebas adecuadas implementadas, generan menos sorpresas para este tipo de fallas. Bueno, obviamente esto también afecta a empresas muy grandes donde tal vez pueda llegar a pasar este problema, pero básicamente te dice hacer deploys más seguidos porque cuando haces un deploy que tiene muchos cambios, cuesta encontrar cuál es el problema. Esto no es ninguna sorpresa y es algo que se basa en lo que es el CICD, ¿no? Continuous Integration y Continuous Deployment. Y finalmente, punto 11. Una única versión global de hardware es un único punto de fallo. Tener solo un modelo particular de dispositivo para realizar una función crítica puede simplificar las operaciones de mantenimiento. Sin embargo, significa que si ese modelo tiene un problema, esa función crítica ya no se realiza. Esto sucedió en marzo del 2020. Excelente, el comienzo de la pandemia. Cuando un dispositivo de red que tenía un error de día cero no descubierto encontró un cambio en los patrones de tráfico que desencadenó ese error. Como se utilizaba el mismo modelo y versión del dispositivo en toda la red, se produjo una interrupción regional importante. Bueno, nuevamente esto está pesado para Google. O sea, yo imagino que en el caso de este ejemplo es, no sé, un switch, ¿sí? O un modelo de switch que tiene como un error del día cero, un zero day. En un caso muy específico afectó a todo su switch porque todos eran de la misma marca, del mismo modelo.
Esto pasa muy pocas veces en el mundo real porque es muy raro que te afecte así cuando tenés 4 o 3 Switch. Pero bueno, puede pasar. Está bueno el consejo. Yo lo debería más por el lado de una empresa gigante como es Google, pero está bueno para tener en cuenta. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Me pareció bastante interesante. ¿Les gustó a ustedes reaccionar a este tipo de artículos? Tienen varios artículos más que me gustaría visitar en el futuro. Si les pareció interesante, díganme. Me pareció a mí que está bueno revisarlos y aprender un poquito de la experiencia que tiene Google. Como siempre, voy a volver a recomendar el libro SRE de Google. Tienen 2 o 3 más libros que son gratuitos, que los voy a poner en la descripción para que ustedes los lean, sin ningún sponsor de Google, por supuesto. Yo solamente los recomiendo porque son muy buenos y son gratis. Así que eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Suscríbanse para más videos, denle me gusta si les gustó. Denle no me gusta si después de haber leído estos 11 consejos y lecciones aprendidas de Google van y compran 935 Switch de la misma marca, los ponen en cadena, encadenados, y tratan de encontrar un Zero Day, pero no pasa nada porque los Switch esos son buenos. Pero ¿qué pasó? Pusiste un cable de red de entrada y de salida en el mismo Switch, hiciste un loop y eso hizo que se cascadeara el error en todos lados y explotó tu auto, porque tenía un cable conectado también. Es un auto de red que se conecta con un cable y anda ahí no anda muy lejos, ¿viste? Porque el cable es medio corto, pero bueno, dos vueltas a la manzana más o menos puedo hacer. Pero hay que tener cuidado con esos switch, puede pasarle cualquiera.